Muy buenos días, mis amigos, mis hermanos. Nuevamente me es grato saludarles como siempre y compartir con ustedes la meditación de este día, hoy domingo 16 de junio del año 2024. Doy gracias a Dios porque nuevamente en su gracia, en su misericordia, nos permite estar en contacto, en contacto a través de esta red social. Y bueno, mis hermanos, después de este saludo les informo que compartiré con ustedes la meditación de hoy, que tiene por título Escrito está. Escrito está. Y la pregunta es, ¿cuántas veces hemos escuchado esa palabra, esa frase? Escrito está. ¿Nos llega alguna duda a nuestra vida? Y surge esa pregunta, y surge esa palabra, ese pensamiento. Escrito está. Mismo Señor Jesús, cuando a sus discípulos les decía, porque escrito está, escrito está. Y nosotros, ¿cuántas veces hemos escuchado esa palabra? ¿Cuántas veces la hemos leído? Y sin embargo, como que luego a veces dudamos, como que luego a veces titubeamos de la palabra de Dios, titubeamos de ese poder de la palabra de Dios. Creemos que porque ya tiene tiempo la palabra de Dios, tiene caducidad. Déjenme decirles, mis hermanos, mis amigos, que la palabra de Dios no caduca, la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios es inmutable, o sea, no cambia, no fenece, ¿sí? Y para este mensaje, esta meditación, hay dos citas bíblicas que me voy a permitir leerles, mis hermanos. Una la encontramos ahí en Romanos 10:17. Romanos 10:17, que a la letra dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la segunda cita la encontramos ahí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, versículos 7 y 8, que a la letra dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vean, mis hermanos, veamos, démonos cuenta. ¿Cuántos años tiene ya la palabra de Dios? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y sigue vigente la palabra de Dios. Es el único libro que no caduca. Es el único libro que no pasa de moda. Es el único libro que se ha traducido a diferentes lenguas, a diferentes idiomas, que se ha traducido en todas partes del mundo, y que en todas partes del mundo hay accesibilidad para ello. Es el único libro donde el escritor fue inspirado por Dios. Así es que veamos, mis hermanos, mis amigos, esa hermosa frase: escrito está. Esta frase nos puede dar confianza, nos puede dar seguridad, nos puede dar certeza, nos puede dar promesas, nos puede dar muchas cosas que necesitamos en nuestra vida. Solemos dar gran importancia
a nuestros sentimientos e impresiones. Pero en la vida cristiana es esencial fundar nuestras convicciones en la palabra de Dios. Fíjense, en la vida cristiana es fundamental, es esencial fundar nuestras convicciones en la palabra de Dios. O sea, nosotros debemos de fundar nuestra creencia, nuestra convicción, lo que queremos, lo que somos, lo que necesitamos en Dios, en su palabra y no en el hombre. Muchas veces creemos más a lo que nos dice el hombre que a lo que Dios nos dice. Por eso, nosotros como cristianos, los que conocemos a Dios, los que sabemos de Dios y no fundamos nuestras convicciones en Dios, por eso nuestra vida es como dice la palabra, ahora sí como está escrito, sí, como está escrito, que nuestra vida vendría a ser como unas hojas del árbol que son arrancadas y llevadas por el viento por donde quiera. Así sería nuestra vida sin Dios. O como dice también, como las olas del mar, que son arrastradas sin rumbo fijo. Así sería nuestra vida sin Dios. Así sería nuestra vida si nosotros no creemos, no confiamos en Dios. Así es que aquí les voy a mostrar, les voy a compartir unos puntos muy importantes que nos servirán para fundar nuestras convicciones en la palabra de Dios. Dice el número 1, no me siento salvo. Sin embargo, escrito está, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto lo encontramos ahí en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos han dicho, cree en Dios, porque escrito está? Y cuando dice escrito está, es porque Dios quiere o ha querido que nosotros conozcamos esa parte. ¿Para qué? Para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos a depender de Él, para que en momentos de tristeza, en momentos de angustia, en momentos de soledad, no nos sintamos solos. La palabra de Dios nos dice que por fe somos salvos. Muchas veces, por nuestros pecados, por nuestra maldad que andamos cargando, que andamos arrastrando, como dice aquí, no nos sentimos salvos. Y es cierto, no nos sentimos salvos hasta que le abramos la puerta de nuestro corazón a Dios y lo aceptemos como nuestro Salvador. Entonces, a partir de ese momento, nuestra vida empieza a cambiar y entonces empezamos a gozar de esa salvación que Dios nos está regalando. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. El segundo punto dice, no siento la presencia del Señor conmigo. Sin embargo, está escrito, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántas veces, mis hermanos, mis amigos, nos hemos sentido solos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido, tal vez por decirlo así, abandonados? Pero déjenme decirles que no estamos solos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque Dios así lo ha prometido. Y Dios lo ha cumplido. Que hasta este momento
Dios está con nosotros. No lo vemos, no lo palpamos, pero sí sentimos su presencia. Y ese es el amor tan grande de Dios, que a pesar de que nosotros somos malos, a pesar de que nosotros hacemos lo posible por separarnos, por apartarnos de Él no se aparta de nosotros. Veamos, ese es el amor tan grande de Dios. Así es que Dios siempre está con nosotros. El tercer punto. Cuando oro, a veces siento que Dios no me escucha. Sin embargo, está escrito: el que hizo el oído, ¿no oirá? Y esto lo encontramos ahí en el Salmo 94, versículo 9. El que hizo el oído, ¿no oirá? Dios a todo momento escucha nuestra voz. Dios a todo momento escucha nuestro clamor. Dios escucha nuestra oración. No importa a dónde estés, o no importa tu condición, mientras tú reconozcas tu pecado delante de Dios, mientras nosotros reconozcamos nuestro pecado delante de Dios, Él nos escucha. Dice su palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ahí es una muestra de que Él escucha nuestro clamor. También dice, clama a mí y yo te responderé. Ahí está otra prueba más de que Dios escucha nuestra oración. Aunque a veces sí, por nuestra misma condición, creemos que Dios no nos escucha. Pero Él está atento a todo momento a escuchar nuestro clamor. Su oído está siempre abierto para escucharnos, para atender a nuestra voz. Así es que Dios siempre escucha nuestra oración. Otro punto. Dice: no siento su amor. Sin embargo, está escrito: el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto lo encontramos ahí en Gálatas 2:20. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense mis hermanos. A veces sí llegamos a decir: no, es que Dios no me ama. No, sí, Dios nos ama. Y vuelvo a repetir, siempre he repetido este pasaje, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo podría decir, en lugar de decir amó Dios al mundo, podríamos decir nuestro nombre. Porque de tal manera amó Dios a Samuel, amó Dios a Pedro, amó Dios a Juan, amó Dios a Esteban, amó Dios a X, como te llames. Ponle ahí tu nombre. Porque de tal manera amó Dios a, que dio a su Hijo unigénito, para que yo que crea en Él no me pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no tenemos por qué decir que no sentimos el amor de Dios, porque Dios es amor y Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos por igual, a todos. Él no quiere más a unos y menos a otros. No, Él no es como nosotros.
Nosotros como padres nos inclinamos más por un hijo que por otro. Dios no. Dios nos ama a todos por igual. ¿Por qué? Porque en ese amor lo manifestó a través de su Hijo Jesús en la cruz y vino a derramar su sangre por nosotros. Ese es el amor de Dios. Entonces no podemos decir que no sentimos el amor de Dios. Recuerda, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, por ti, por cada uno de nosotros. Otro punto. Todo es difícil. Todo es difícil. Siento que Dios me abandona. Sin embargo, está escrito. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Esto lo encontramos ahí en Hebreos 13:5. No te dejaré, no te desampararé ni te dejaré. ¿Se imaginan, mis hermanos, mis amigos, el día que Dios nos deje? Como dice el salmista, no retires de mí tu Santo Espíritu. El día que Dios retire de nosotros su Espíritu, el día que Dios recoja su mano de nosotros y nosotros no la encontremos, ese día dejamos de existir. ¿Por qué? Porque Dios retira de nosotros su Espíritu y porque sin Él no somos nada. Sin Dios no somos nada. Así es que, mis hermanos, mis amigos, es cierto, en esta vida hay muchas cosas que son difíciles, pero también dice la palabra de Dios que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Si para nosotros alguna cosa es difícil, si nos tomamos de la mano de Dios, Dios va a hacer que todo sea fácil para nosotros. Veamos lo que hace el amor de Dios, lo que hace Dios en nuestra vida, el cambio que Dios da a aquel que confía en Él. Así es que Dios no me abandona. Él mismo lo dice. ¿Sí? Y me gusta mucho ahí en Isaías, donde dice, si pasares por los ríos, las aguas no te anegarán. Y si por el fuego andares, las llamas no arderán en ti, porque yo soy tu Dios, que te sustento con la diestra de mi poder. ¡Qué hermoso! Que nosotros aprendiéramos a confiar en esas palabras. Que nosotros aprendiésemos a confiar en ese Padre amoroso, en ese Dios de amor, que nunca nos deja, que nunca nos abandona. Déjenme decirles que cuando decimos que Dios nos abandona, no es Él que nos abandona, sino nosotros nos soltamos de su mano, nosotros nos apartamos de Él. Por eso muchas veces nos sentimos solos. Por eso muchas veces, como dice aquí, no siento el amor de Dios, o todo me es difícil, o no siento la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a depender de Él. Otro punto,
El último dice, llevo mucho tiempo orando y nada cambia. Siento que Dios me olvida. Sin embargo, escrito está, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca se olvidará de nosotros. Nunca. Dios nunca se olvida de nosotros. Dios nunca falta a sus promesas. Leímos al principio, ahí en Romanos, ¿sí? Ahí en Romanos, en Isaías leímos que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, Dios nunca falta a sus promesas. Así nos pasemos el tiempo, unas 2, 3, 4, 5 horas orando, ¿sí? Dios escucha nuestra oración y lógico, no vemos el cambio porque Dios no actúa conforme a nuestra voluntad. Si nosotros empezamos a esperar en el tiempo de Dios, si nosotros empezamos a confiar, a esperar a su voluntad, vamos a ver los cambios que nosotros anhelamos. Principalmente el cambio en nuestra vida, el cambio en nuestra familia, el cambio en nuestro hogar. Pero todo empieza de nosotros, ¿sí? De Dios hacia nosotros y de nosotros hacia afuera. Hace unos domingos atrás veíamos que muchas veces nosotros queremos cambiar el mundo, pero no queremos cambiar nosotros. ¿Queremos ver un cambio en nuestra vida? Debemos dejar que Dios cambie nuestro corazón. ¿Queremos ver un cambio en nuestra familia? Debemos dejar que Dios cambie nuestra vida, nuestro ser. El cambio primero se va a dar en nosotros y después en los que queremos. ¿Sí? Entonces, mi hermano, mi amigo, no le pidas a Dios que cambie a fulanito sin que te cambie a ti. Dios sí lo quiere, lo puede hacer, porque Él es el Todopoderoso. Pero lo que Dios quiere es cambiarte a ti. Quitarnos esa venda de los ojos para que nos demos cuenta del gran amor que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos, que nosotros compartamos, que nosotros experimentemos. ¿Para qué? Para que después de que hayamos cambiado nosotros, entonces podamos ver el cambio en los demás. Así es que mi hermano, mi amigo, estos son algunos puntos que nosotros podemos considerar para cambiar nuestra vida. Así es que la expresión escrito está da la verdadera certeza al cristiano. Sus sentimientos e impresiones son variables, pero la palabra de Dios es inmutable, sólida como una roca. Nuestros sentimientos, nuestras impresiones pueden cambiar, son variables.
Ahorita yo puedo estar triste y al ratito puedo estar contento. Ahorita puedo estar riendo, al ratito puedo estar llorando. ¿Sí? Son variables mis sentimientos, mis emociones, mis impresiones son variables. Pero la palabra de Dios, como dije al principio, es inmutable. No cambia, no muere, no pasa de moda. Así es que confiemos en la palabra de Dios. Acerquémonos, dice la palabra de Dios, que escudriñemos las escrituras porque en ellas encontramos la vida eterna. Y de nosotros, ¿quién no quisiera tener esa vida eterna? De nosotros, ¿quién no quisiera conocer plenamente a Dios? Bueno, si ese es nuestro deseo, si ese es nuestro anhelo, pues mis hermanos, ¿qué debemos hacer? Tomar este sagrado libro, escudriñarlo, leerlo. Dice ahí en Deuteronomio, y estas palabras que hoy te mando las escribirás en tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuántos de nosotros la leemos con nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros la leemos con nuestra familia? No, mis hermanos. Por eso estamos como estamos. Porque es cierto, guardamos la palabra de Dios, la guardamos en el librero, la guardamos en un cajón, no la guardamos donde debe de ser. Mi hermano, mi amigo, reflexionemos sobre este punto. Reflexionemos sobre esta cuestión en nuestra vida. ¿Queremos que nuestra relación con Dios cambie? Vamos a tomar este libro y que este libro sea nuestra cabecera de día y de noche. Y entonces sí, todo lo que está escrito se hará realidad en tu vida, en nuestra vida. Te invito a que repitas conmigo esta oración. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque es cierto, tu palabra permanece para siempre. Aún a pesar de ya tener, Señor, tantos años escrita, no pasa de moda. Sigue siendo, Señor, el libro de mayor venta en el mundo. Y Padre, gracias porque tenemos la bendición de poder contar con tu palabra entre nosotros. Permite, Señor, que podamos ser sensibles y podamos leerla, escudriñarla, para poder escuchar tu voz, para poder, Señor, hacer tuyas, hacer nuestras tus promesas. Gracias te damos, Padre eterno, y Señor, danos la capacidad y la disposición de poder, Señor, escudriñarla. Lo pedimos, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, mi amigo, pues muchas gracias por tu tiempo. Recuerda, comparte esta palabra, comparte esta meditación y pues que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tengas un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.